No sé qué tanto sepa usted de las batallas espirituales, pero es difícil o es fuerte la lucha espiritual que tenemos, ¿verdad? Se necesita mucha disciplina de nosotros como cristianos y conocedores de la palabra de Dios para poder tener victoria en lo espiritual. Aparte de que tenemos una lucha interna con la naturaleza caída que tenemos dentro de nosotros, tenemos una lucha con espíritus. Ahorita le voy a hablar un poquito acerca de eso. Solo quiero posiblemente introducirme al tema de esta noche de esta manera. Usted sabe que es difícil orar, porque cuando decidimos orar vamos a entrar en esa lucha, en esa batalla. Y así como hay ángeles que no podemos ver, que nos fortalecen y nos ayudan, y si podemos orar 5 minutos es porque hay ángeles que nos están ayudando, pero también hay espíritus malos que intentan detener cualquier iniciativa a las cosas espirituales. Si usted el día de hoy dice, o esta noche dice, yo hoy voy a comenzar a orar, posiblemente empiezas a orar hoy, pero mañana vas a tener una oposición fuerte. Vas a llegar cansado del trabajo, o alguien te va a hacer enojar, o va a suceder algo que al otro día vas a desistir de lo que querías hacer, de orar, de buscar, o de estudiar la Biblia, o de acercarte más a Dios. Y eso es porque estamos en una batalla. Y en las batallas es difícil la lucha, ¿verdad? Cuando estamos espiritualmente en una batalla no es fácil, se requiere mucho desgaste físico. Las personas que oran una hora todos los días, es un desgaste físico. ¿Usted recuerda cuando Jesús estaba orando antes de que fuera a la cruz, unos momentos antes de que lo detengan? Dice la Biblia que Jesús se va al monte aparte y comienza a orar. Y está Jesús en ese tiempo de oración, pero su cuerpo físico empieza a manifestar algunos desgastes externos. Dice que comienza a sudar, pero su sudor son como grandes gotas de sangre por lo difícil de la batalla, porque Jesús está orando. Y la oración siempre es una lucha, siempre es una batalla, porque hay espíritus que no podemos ver y que se oponen también. Lo mismo sucede cuando hay oraciones, bendiciones de parte de Dios que vienen para una persona en particular, y estos espíritus a veces se encargan de distraer a la persona que iba a recibir esa bendición, y el día que Dios está contestándole su oración, ese día se molesta o no viene o se va al servicio o pasan cosas, y a veces así perdemos muchas bendiciones. El estar aquí en la iglesia requiere una batalla, ¿verdad? Pero estando en la iglesia y recibir las bendiciones de Dios requiere mucha concentración de nuestra parte, porque son cosas espirituales. Hay batallas espirituales que se están librando ahora mismo, y nosotros tenemos que saberlo y tener la actitud correcta. Nuestra actitud debe de ser siempre de obtener la victoria. Hay veces uno planea cosas para los servicios y hay veces hay como una oposición, como que las cosas no empiezan a salir bien, como que hay una pesadez, como que hay sueño, como que hay personas que se molestan, y todo esto es una oposición, es una batalla siempre para las cosas espirituales. Y nosotros tenemos que aprender a entrar en esas batallas, tenemos que aprender a obtener victorias espirituales. Y para eso se necesita mucha disciplina. Necesitamos orar siempre, estar orando, porque ahí dice la palabra de Dios, es como obtenemos la victoria. Hay espíritus malos que roban las bendiciones que Dios tiene para las familias, para las vidas. ¿Cómo se puede luchar contra estos espíritus? A través de la oración. Dice la Biblia en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Dice que nuestra lucha no es contra alguien físico, contra alguien que podamos ver. Nuestra lucha es contra espíritus, ¿verdad? Y Dios nos capacita para obtener la victoria, pero se necesita mucha disciplina. Hoy le voy a predicar acerca del gobierno de Dios sobre estos espíritus.
Pero aunque Dios gobierna aún sobre los demonios, ellos están siempre por ahí, intentando detener la vida de los cristianos, trayendo pecado, trayendo distracciones para que un cristiano no alcance la estatura que Dios tiene preparada para él. Usted sabe que la Biblia dice que nosotros desde que nacemos somos como un bebé cuando nacemos en Cristo, cuando alcanzamos la salvación, vamos aprendiendo, vamos creciendo como un niño hasta que llegamos a una estatura de un varón perfecto, dice la palabra de Dios. Pues para llegar a ese grado de madurez se necesita mucho practicar estas disciplinas, lectura de las escrituras y la oración. Pero vamos a entrar entonces, quiero predicarle esta noche acerca de los espíritus malos o los demonios, como también se les conoce. Hay personas que a veces se preguntan y a veces dicen, pero si Dios sabía que el diablo era malo, ¿para qué lo creó? Si Dios sabía que los demonios son malos y ponen tropiezo y oposición al pueblo de Dios para que lo busque, ¿por qué Dios lo creó? Y hay una cosa en la que todo el mundo o algunos sí están bien, y es en que Dios es el creador de todo. De todas las cosas visibles e invisibles hay un creador, y ese creador es Dios. Dios creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Dios es el creador de todo, y como el creador de todo, Dios es el dueño y Señor absoluto de todas las cosas que existen. Por eso es que Dios gobierna aún sobre los demonios y sobre Satanás. No podré abarcar esta noche acerca del gobierno de Dios sobre Satanás, porque ese es un tema que estoy preparando también para predicarle un día de estos. Pero solo voy a predicarle acerca de cómo Dios gobierna sobre estos demonios y cómo es que estos demonios fueron creados. ¿De dónde es? ¿De dónde vienen? Hay personas que a veces piensan y dicen, pues yo no creo que los demonios existan, no creo que esos espíritus existan, dicen algunos en su manera de pensar. Y hay otros que dicen, bueno, yo creo que los demonios sí existen, pero están por allá en África, o están por allá en lugares lejanos donde se practica la brujería, donde hay hechiceros y todo eso, en Asia, por allá donde adoran al dragón y todo eso. Y hay otras personas que piensan, creemos que los demonios son más poderosos que Dios. Bueno, yo le voy a predicar esta noche lo que dice la palabra de Dios. Y lo que le voy a predicar esta noche no es mi manera de pensar, ni la manera de pensar de los cristianos, sino que voy a compartirle muchos versos de la palabra de Dios para que quede claro que lo que vamos a enseñar esta noche tiene un fundamento que es la palabra de Dios. Para iniciar esta predicación, esta enseñanza, quiero que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis y el capítulo número 19, por favor. Gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno. Perdón, es Apocalipsis capítulo número 12. Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Gloria a Jesús. Ok, Apocalipsis 12, verso 3 y verso 4, y después vamos a leer del 7 al 9. Apocalipsis 12, 3 y 4, y después del 7 al 9 nos vamos a saltar algunos versos. ¿Listos? Dice así la poderosa palabra de Dios. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba preparada para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Verso 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y ¿quién? Y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo.
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí vamos a dejarle y no voy a profundizar mucho en estos versos porque tengo muchas citas bíblicas que quiero compartir. No sé si usted alcanza a identificar lo que sucedió en esta porción de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, pero dice que hubo una batalla muy fuerte. Hubo una batalla que se llevó a cabo, y la batalla que se llevó a cabo no fue en la tierra, ni tampoco fue en una casa, ni en una iglesia, ni en un país. Esa batalla que se llevó a cabo fue una batalla en el cielo. En el cielo había una batalla fuerte y había dos enemigos que estaban luchando. Dice que era Miguel y sus ángeles que luchaban contra el dragón, pero el dragón tenía también sus ángeles. Cuando la Biblia habla del dragón, pues nosotros ya sabemos que se refiere a Satanás, pero cuando habla de sus ángeles, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo al ejército que tiene Satanás, que son espíritus, que son demonios. Entonces, ¿es verdad que Dios creó a Satanás y que Dios creó a los demonios? Pues no es verdad. En su estado original, cuando Dios hizo toda la creación, Dios creó solamente ángeles. Y Satanás, en su estado original, fue uno de los ángeles más poderosos y más gloriosos que Dios creó. De eso le voy a predicar la próxima semana, acerca de la profecía acerca de Satanás, cómo fue que se corrompió. Pero en su estado original Dios creó un ángel, el lucero de la mañana. Era un ángel muy lleno de hermosura, dice la palabra de Dios. De los ángeles más bonitos que Dios tiene en el cielo, más hermosos, estaba este que se llama ahora Satanás. Era un ángel hermoso, ¿verdad? En su estado original. Entonces Dios no creó a Satanás, Dios creó un ángel. Pero en el transcurso del tiempo, este ángel se corrompió. Este ángel dijo: bueno, yo soy un ángel muy hermoso y yo quiero tomar el lugar de Dios. Y se metió esto en el corazón de este ángel, y él comenzó a pensar y comenzó a decir: voy a quitarle el lugar a Dios. Entonces comenzó a decir: pero no puedo hacerlo solo, porque Dios tiene un ejército grande de ángeles. Entonces lo que este ángel comenzó a hacer, comenzó a engañar a los ángeles del cielo, a los ángeles de Dios. Este ángel comenzó a engañarlos, y comenzó a engañarlos en el sentido de que les dijo: vamos a luchar contra Dios y lo vamos a vencer. No los engañó en el sentido de que ellos no sabían lo que iban a hacer, porque los ángeles que siguieron a este ángel llamado el lucero de la mañana sabían lo que iban a hacer. Satanás, o este ángel, planeó una rebelión contra Dios. Dijo: vamos a asaltar el cielo y le vamos a quitar a Dios su trono. Y este ángel comenzó a hablar con algunos ángeles en el cielo, y dice la Biblia que logró engañar a muchos, la tercera parte. En la predicación pasada yo le dije que los ángeles eran innumerables, eran millares de millares y no se podían contar. Pues de todas esas cantidad enorme de ángeles, este ángel llamado, ahorita se conoce como Satanás, engañó la tercera parte de todos ellos. Eran muchos los ángeles que engañó este ángel, y vinieron y lucharon contra Dios intentando quitarle su trono, pero no pudieron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una batalla en el cielo, porque Dios tiene ángeles, innumerables ángeles que pelean sus batallas. Y hubo esta batalla en el cielo, y pues era imposible que este ángel pudiera pelear contra Dios el Creador. Dios el Creador
dice la Biblia que envió uno de sus ángeles que se llama Miguel. Miguel es uno de los ángeles más poderosos que nosotros podemos identificar en la palabra de Dios. Es uno de los ángeles que se le considera un arcángel o un ángel de guerra. Este ángel llamado Miguel está a favor del pueblo de Israel, a la nación de Israel. Este arcángel llamado Miguel es encargado de cuidar a esta nación, pero Dios también tiene ordenanzas para él. Y en esta ocasión Dios mandó llamar a Miguel y a algunos de sus ángeles y lucharon contra este ángel que se había revelado. Y pues Satanás perdió su lugar que tenía en el cielo, perdió su dignidad que tenía de ángel y fue arrojado del cielo. No pudo permanecer más en el cielo donde está Dios, porque él quiso despojar a Dios de su trono, de su lugar. Pero no solamente el dragón, no solo Satanás fue expulsado. La tercera parte de ángeles que se estaban rebelando contra él, porque ahí dice que tenía sus ángeles, fueron arrojados del cielo. Ya no se halló lugar para ellos en ese lugar y fueron lanzados a la tierra. Qué impresionante revelación, qué impresionante la escritura que acabamos de leer. Estos ángeles dejaron de ser ángeles y se convirtieron en demonios, lo que ahora conocemos. Ahora, los que conocemos la palabra de Dios, los que más o menos llevamos ya un tiempo conociendo las escrituras y que buscamos a Dios y de alguna manera tratamos de entender las cosas espirituales, nos damos cuenta de que hay el cielo que existe y hay un cielo intermedio entre el cielo donde está Dios y la tierra. La Biblia habla acerca de 3 cielos. Cuando Satanás y sus ángeles fueron arrojados del cielo, se quedaron en esa atmósfera, en ese segundo cielo que se le conoce. Ahí es donde Satanás organiza todos sus ataques y todo lo que él planea para destruir a la humanidad en ese lugar. Por eso, hermanos, es que es tan difícil a veces orar y persistir en la oración, porque se necesita disciplina para que nuestra oración pueda perforar ese segundo cielo que está ahí, donde Satanás a veces se encarga de desanimar, se encarga de traer cansancio y pesadez a las personas que oran para que dejen de orar. Pero cuando un hombre y una mujer están determinados a orar y a pesar de la enfermedad y del cansancio y de las distracciones deciden orar, esas oraciones perforan ese lugar, perforan esa atmósfera donde gobierna Satanás, y esas oraciones llegan hasta la presencia de Dios. Y ahí es donde suceden los milagros extraordinarios de Dios. Ahí es donde suceden esas manifestaciones poderosas de Dios, pero se necesita la oración. Por eso es que es muy desgastante orar. Es muy físicamente, es desgastante. Es igual que estar trabajando todo el día. Cuando alguien ora 1 hora diaria, es casi el mismo cansancio físico, como si hubiera trabajado todo el día fuerte, ¿verdad? Por eso es que es tan difícil. Por eso es que este cuerpo se resiste a permanecer de rodillas, porque es muy cansado. Pero cuando alguien se determina a hacerlo, somos ayudados también por Dios. Y hay algo a lo que Dios nos llama, es a orar en todo tiempo. Y es algo que tenemos que hacer, estar orando siempre y buscar esa manera de conectarnos con Dios, porque hay una batalla bien fuerte que estamos enfrentando contra estos espíritus. Entonces ellos intentaron luchar contra Dios y no pudieron. Entonces Dios no creó a Satanás ni a los demonios, no los creó Dios. En un principio Dios creó ángeles y ellos se rebelaron contra Dios. Entonces dejaron de ser ángeles y se convirtieron en demonios o espíritus inmundos o ángeles malos o ángeles caídos. Y este ángel lucero de la mañana, que era tan bello, terminó siendo Satanás, una oposición a lo que era antes. Pero Dios no lo creó. Satanás se opone a Dios, pero Dios no lo creó. Dios es mucho más poderoso que el diablo, incluso que sus ángeles. Pero nosotros como cristianos enfrentamos esa batalla todos los días. Intente ver un programa de televisión por unas 5 o 6 horas y usted aguanta hasta todo el día y parte de la mañana, pero a ver,
Diga, voy a leer ahorita la Biblia una hora a ver si es lo mismo. Es una disciplina espiritual. A los 5 minutos ya se durmió. A los 10 minutos ya se durmió. O a los 20 minutos ya le está doliendo acá de que está sentado. O alguien lo llamó o ya se molestó y ya no sigue leyendo. Porque esa es, hermano, la batalla en verdad en la que nosotros nos encontramos. Nosotros estamos en medio y tenemos que entrar a la batalla, ¿verdad? Estos ángeles que se rebelaron contra Dios están luchando para que nosotros no alcancemos el propósito de Dios y el potencial que Dios tiene para nuestras vidas. Hay personas que dicen que los demonios no existen, pero sí existen. Y sí se mueven en todo lugar. Y se mueven en todo tiempo. ¿Y cómo podemos nosotros ver si existen demonios o no? Pues solo vea afuera la sociedad. Vea los hogares que se están desintegrando. Vea a los esposos o las esposas que son infieles en el matrimonio. Vea a los jóvenes que entran a una actividad sexual a la edad muy, muy temprana. Vea a hombres que se sienten mujeres y mujeres que se sienten hombres. Vea a un hombre que está ahí sin hogar, tirado en la calle por el vicio, por la droga, por el alcohol. Esa no es la obra de Dios. Esa es la obra de los demonios. Que aunque físicamente no podemos verlos, pero sí vemos todo lo que están haciendo en este mundo, en esta sociedad, cómo la inmoralidad y el pecado están creciendo. Esa es la obra de estos espíritus, ¿verdad? Esa es la obra de los demonios, que está creciendo últimamente en cada programa de televisión, en cada programa que sale nuevo para los niños, en cada nueva creación que ponen en internet. En muchos de ellos viene mucho veneno, mucha maldad de estos espíritus malos, ¿verdad? Eso lo vemos en todos lados y nosotros estamos en esa batalla. Nosotros tenemos que estar orando siempre, dice la palabra de Dios, pero es muy difícil hacerlo. Tengo algunas citas bíblicas que le voy a compartir, a lo mejor no todas, pero le voy a compartir algunas. Ahí un poquito atrás de donde estamos hay un libro, segunda carta de Pedro, por favor. Gloria a Cristo Jesús. Ahí está muy cerca del libro de Apocalipsis. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 y el verso 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 y el verso 4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esta escritura solo nos ayuda a entender que los demonios fueron ángeles en un momento. En su estado original, los demonios no eran demonios, sino que eran ángeles. Pero ¿qué fue lo que hicieron estos ángeles? Se rebelaron contra Dios, pecaron contra Dios, y algunos de ellos están en prisiones de oscuridad en el infierno, dice la palabra de Dios, pero están ahí esperando el día del juicio para que también sean condenados estos ángeles. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces los demonios en un momento fueron ángeles que estaban en el cielo y que le servían a Dios. Muy cerca también de Apocalipsis hay un libro que se llama Judas, que está antes del libro de Apocalipsis y solo es una hoja. Entonces, ya que estamos cerquitas, vamos a leerlo. Judas capítulo 1 y verso 6. Bien, Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿De quién está hablando? Ángeles que pecaron, ángeles que se rebelaron, ángeles que desobedecieron a Dios, y algunos de ellos están en estas prisiones esperando ese gran día. Entonces esto nos ayuda a entender que Dios no creó a los demonios y que Dios no creó a Satanás. Y muchos se preguntan, pero ¿por qué Dios no agarra al diablo y lo manda de una vez al infierno o a la condenación eterna? Bueno, Dios tiene su tiempo para todo. En la palabra de Dios está escrito que Dios tiene un tiempo en el cual
va a atar al diablo y lo va a condenar en ese lago de fuego. Pero es en el tiempo de Dios, no es cuando yo quiera o cuando muchos incrédulos quieran, porque hay muchas personas que con una mente impía, con una mente, hermano, carnal, quieren entender las cosas espirituales. Es imposible. Queremos entender las cosas espirituales, tenemos que orar, tenemos que vivir en santidad, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que dedicar tiempo a la búsqueda de Dios, y entonces las revelaciones de Dios van a venir a nuestras vidas. Gloria a Dios. Bueno, ¿cuáles son las esferas en las que se mueven estos espíritus? Efesios. Vamos a buscar la carta a los Efesios. El capítulo 2. Capítulo 2, Efesios capítulo 2 y el verso número 2. Efesios capítulo 2 y el verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un príncipe que gobierna en esa esfera, en los aires. Y dice la Biblia que en un tiempo nosotros éramos gobernados por este príncipe. En un tiempo nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas, porque si es un príncipe, entonces tiene un reino de maldad, un reino de oscuridad, y nosotros en un tiempo estábamos en ese reino. Pero llegó un rey más poderoso. Llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, y Él trajo su reino a nuestras vidas. Y este Rey, como es más poderoso, nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo a otro reino, que es el reino de la luz. Aleluya. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia que ese espíritu sigue gobernando sobre los hijos de desobediencia. Los hijos que no obedecen a Dios, las personas que no obedecen a Dios, este espíritu sigue gobernando sobre ellos, ¿verdad? Sobre las personas del mundo. El príncipe de la potestad del aire sigue gobernando sobre estas personas. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, ahí un poco más adelante está un libro, que es una carta a los Colosenses, capítulo 1. Gloria a Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, verso 13. Mira lo que dice aquí. Oh, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué fue lo que hizo? Nos trasladó de un reino que gobernaba sobre nosotros antes, y era el reino de las tinieblas. Por eso es que a veces hay algunas personas que dicen: te cambiaste de religión. Y no es un cambio de religión el que sucede en nosotros, es un cambio de reino. Antes estábamos en el reino de las tinieblas y fuimos sacados de ese reino de las tinieblas y fuimos traídos al reino de la luz. Un rey más poderoso que el que gobernaba sobre nosotros antes, y es el reino del amado Hijo de Dios, de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. No sé si usted se alegra, pero hay un reino que gobierna sobre el mundo. Aquellos que deciden ser desobedientes a Dios, hay un reino que gobierna sobre ellos. Es el reino de oscuridad, es el reino de las tinieblas. Pero gracias a Dios, y nosotros debamos de estar siempre agradecidos que Cristo nos sacó de ese reino. Nosotros no podíamos salir por nuestras propias fuerzas de ese reino. Ningún amigo podía sacarnos a nosotros de ese reino de las tinieblas, hasta que llegó Cristo y rompió esas cadenas y abrió nuestros ojos y nos trajo a su reino, al reino de la luz, y por eso lo adoramos y lo bendecimos. Hay algunas características que estos espíritus malos tienen, y le voy a hablar acerca de algunas de ellas. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 8. Vamos a exponer algunas de las obras de estos espíritus malos.
Pero hay poder en el nombre de Cristo Jesús para romper toda cadena. Mateo 8:16. Mateo capítulo 8, verso 16. Y algunas de las características de estos espíritus malos es que algunas veces entran en el cuerpo de personas. Los demonios son espíritus y a veces entran en el cuerpo de algunas personas. 8:16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Bueno, algunas de las características de estos espíritus es que a veces entran a tomar un cuerpo, a poseer un cuerpo de una persona. Y cuando un demonio entra al cuerpo de una persona, es para atormentar, es para destruir, es para traer enfermedad. Ese es el propósito de los demonios. Los demonios no son buenos. Los demonios, la Biblia los llama, son espíritus inmundos, son espíritus malos. Y hay muchas puertas que se les pueden abrir. Un espíritu, un demonio no puede decir que salta de un cuerpo y entra al otro. Pero donde hay pecado, donde se le abre la puerta a estos espíritus, ellos entran, ¿verdad? Donde hay brujería, donde hay hechicería, cuando se practica el ocultismo, cuando se juega la ouija, cuando se va a visitar a los brujos, cuando se ven esas películas donde hay exorcismos, donde hay rituales, puertas abiertas para que los espíritus entren, donde se practican pecados inmorales, donde hay pornografía, puertas abiertas para que los espíritus entren a destruir los matrimonios y las vidas, y venga la infidelidad y la inmoralidad a las personas. Puertas abiertas. Hay demonios que entran a los cuerpos, pero se les tiene que abrir esa puerta, ¿verdad? Cuando alguien no perdona a alguien, cuando hay odio, rencor y resentimiento en la vida de una persona y se rehúsa a perdonar, puertas abiertas para los espíritus malos. La Biblia dice que cuando nosotros oramos le decimos: Señor, perdona mis pecados como yo he perdonado a los que me han ofendido. Dios nos enseña a perdonar, pero cuando alguien tiene rencor y resentimiento, puertas abiertas para los demonios. Y hay ciertos pecados que abren la puerta, donde hay homicidio, donde hay alguien que le ha quitado la vida a otra persona, puertas abiertas para que estos espíritus entren. Personas que abusan sexualmente de niños o de mujeres, puertas abiertas para que estos espíritus entren. Son pecados de inmoralidad, pecados que desagradan a Dios y pecados que abren las puertas para estos espíritus. Y ahorita acabamos de leer que cuando llegó la noche a Jesús le traían muchos endemoniados y Jesús con la palabra expulsaba a los demonios. Entonces estos espíritus algunas veces entran a las personas, ¿verdad? Y alguien que vivía una vida normal, de repente que abrió esas puertas, comienza a ser inmoral o entrar en las drogas o un montón de cosas de inmundicia que cuando estos espíritus llegan a estas vidas, llegan para destruir, nada más. Pero lo bueno es que Cristo puede libertar. Lo bueno es que Cristo puede romper esas cadenas. Cuando las personas dicen: creo que yo necesito de Dios, y cuando alguien identifica que algo de esto está en sus vidas, pues entonces viene a Jesús, porque Mateo 8:16 dice que al anochecer le trajeron a Jesús un montón de endemoniados, y Jesús por la palabra expulsaba a los demonios. Y personas que estaban enfermas eran sanadas. Ese es el poder del Dios al que le servimos. Aleluya. Dios es más poderoso que los demonios. Aunque muchos piensen lo contrario, pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que Jesucristo es mucho más poderoso. Gloria al Señor. Algunas veces estos espíritus aparecen también visiblemente. A veces hay personas que dicen: oh, que yo vi el espíritu de su abuelita o de su tía o de su tío, de alguien que murió, y de repente después de que murió dice: no, yo vi que estaba aquí sentado, o que vino y que se sentó aquí en mi cama, o que vino y me habló. No era el espíritu ni de su abuelo, ni de su abuela, ni de nadie. Era un demonio, lo más seguro. Porque cuando una persona muere, pues hay una separación, cuerpo, espíritu y alma, y cada uno va a su lugar, y ya no hay acceso de que alguien que ha muerto pueda regresar.
entonces lo más seguro es que era un demonio el que estaba allí. O hay personas que dicen, no, que mi mamá me vino a visitar. No, no era nada de eso, era muy posiblemente un demonio. Usted recuerda, bueno, vamos a Mateo capítulo 4. Gloria a Dios, Dios es bueno. Entonces esos espíritus son malos y a veces se disfrazan de ángeles de luz, dice la palabra de Dios, pero la verdad es que son malos estos demonios y nada más vienen a destruir y a causar dolor y sufrimiento. Mateo 4, 9 y 10. Dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Entonces, para Jesús fue visible este Satanás. Él llega donde está Jesús y comienza a ofrecerle cosas y Jesús está viéndolo. Entonces, estos espíritus en algún momento pueden ser visibles para algunas personas. Hay personas que a veces oran que quieren ver demonios o que quieren verlos en las personas y todo eso. No sé si usted ha conocido a alguien así, pero uno conoce muchas cosas a veces locas. Pero, pues, ¿ustedes no quieren ver uno? No, esos demonios son asquerosos, esos es algo sucio, algo despreciable. Perdieron la apariencia que tenían como ángeles y ahora son muy despreciables, perdieron su dignidad. Bueno, estos espíritus cuando entran a un cuerpo de una persona pueden hablar también. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia de ver a algún endemoniado que está hablando. Bueno, que es la persona que está hablando, pero no es la persona, es una voz más fea, más fuerte. A veces hay mujeres que tienen esto y comienza a hablar un espíritu con voz de hombre, con voz acá, una voz ronca, una voz fea. ¿Sí han tenido alguna experiencia o no? ¿No? ¿O sí? Bueno, pues ya más o menos saben. Vamos al Evangelio de Marcos, del capítulo 5. Gloria a Cristo Jesús. Dios es poderoso. Estos espíritus malos existen, pero Dios siempre ha gobernado sobre ellos. Y si alguien algún día necesita la liberación de Dios, Dios puede hacerlo, ¿verdad? Dios es muy poderoso para restaurar y libertad. Marcos 5, y es la historia del endemoniado gadareno. Usted ya se la sabe, pero esta es una historia en verdad que es muy impresionante. Vamos a leerla ahí un poquito, del 9 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el 2 para entenderle bien. Dice así la palabra de Dios. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. ¿Dónde vivía este? En los sepulcros, es en las tumbas, en los panteones. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Bueno, sí le ataban, pero se soltaba, rompía las cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. ¿Alguien ha roto una cadena aquí de los que estamos aquí? No, que va. Oh, de esas de oro falso. Bueno, este hombre rompía las cadenas y los que le ponían en las manos y las hacía pedazos. Y siempre dice, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Ya se imagina cómo estaba este hombre. Era un endemoniado. Vivía en un pueblo y el pueblo se llamaba los Gadarenos. Gadara se llamaba el pueblo donde vivía este hombre que estaba endemoniado. Y las personas del pueblo lo conocían y lo miraban que se la pasaba en los panteones, caminando, hablando solo, golpeándose con piedras. Y dice que en algún momento ellos quisieron ayudarle y dijeron: vamos a amarrarlo con unas cadenas y lo amarramos aquí de un árbol para que ya no ande allá en los sepulcros. Y lo amarraron, le pusieron unas cadenas, unos candados y lo amarraron ahí de un árbol. Pero dice la Biblia que cuando ellos se iban, rompía las cadenas y rompía los candados y otra vez andaba ahí en los panteones. Y ya en la noche
Este hombre andaba por el monte, por los caminos solitarios, gritando y dando voces, espíritus malos, demonios hablando y gritando, y todos los hombres de esa ciudad ya estaban con miedo, ya estaban asustados. Ya cuando se llegaba la noche ya decían: hay que cerrar todas las puertas, hay que cerrar las cortinas, porque ya va a empezar a gritar y a lastimarse, y va a empezar a dar voces. Y todos ya sabían, todos ya tenían miedo, ya decían: no podemos hacer nada con él porque las cadenas las rompe, ¿y qué le vamos a hacer? Y todos ya se habían acostumbrado a este hombre, a que le tenían miedos. A lo mejor los forasteros que llegaban allí por ese pueblo, como no sabían, se espantaban cuando este hombre comenzaba a gritar. Y gritaba porque estaba endemoniado, porque un espíritu malo estaba allí y lo hacía que viviera en los sepulcros, en las tumbas. Y ese demonio lo hacía que se golpeara con piedras y que se sacara sangre de la cabeza, de las manos, del cuerpo. No sé cómo se imagina este hombre. O los demonios lo estaban destruyendo, todo sangrado de la cara, a lo mejor ahí con una piedra en la mano, de que se golpeaba y se lastimaba. Esa es la obra de los demonios. Dice la palabra de Dios que Jesús llegó a ese lugar y Jesús ya sabía que este hombre estaba sufriendo. Dice el verso 6: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién está hablando allí? No es el hombre, es el cuerpo y son las cuerdas vocales y la boca del hombre, pero no es el hombre el que está hablando, es un demonio, es el demonio que él tiene y está hablando con Jesús. Entonces los demonios hablan cuando toman posesión del cuerpo, los espíritus hablan, y ese demonio conocía quién era Jesús y sabía quién era Jesús, y le comienza a decir. Entonces los demonios hablan y los demonios también tienen conocimiento. Mire lo que pasó, dice el verso 7: y clamando a gran voz. Cuando dice que clamando a gran voz, pues estaba gritando con una voz así fuerte, una voz fea: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. El espíritu que este hombre tenía, o el demonio que este hombre tenía, era un espíritu, un demonio inmundo, ¿verdad? Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Jesús le preguntó al demonio, no al hombre que estaba allí. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. El demonio le respondió y le dice: bueno, no sé de cuál te voy a dar el nombre, porque aquí adentro de este hombre hay un montón de demonios. Entonces, ¿varios demonios pueden entrar en un mismo cuerpo? Sí, y este hombre estaba padeciendo mucho, estaba sufriendo mucho. El verso 10 dice: y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Bueno, ahí es cuando Jesús expulsa a los demonios de este hombre. Pero yo lo único que quiero mostrarle en esta historia es que los demonios sí existen, y cuando llegan a un cuerpo llegan a causar destrucción, a causar daño. Y este hombre estaba sufriendo mucho, y los demonios comenzaron a hablar cuando vieron a Jesús, pero Jesucristo los expulsó. Por eso en toda la Biblia hay muchos pasajes de espíritus malos, de demonios, pero también existe uno más poderoso que ellos, que es Jesucristo. Por eso Jesús gobierna sobre los demonios, sobre los ángeles. Jesucristo reina sobre todo, y el gobierno de Dios es muy poderoso. Lucas capítulo 8. Gloria a Jesús. Aleluya. Cristo vive. Lucas capítulo 8. Gloria a Dios. Lucas capítulo 8 y el verso 28. Bueno, es parte de la misma historia. El 8:28 dice: al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a los pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Bien, es los mismos espíritus que hablan a través de una persona.
que hablan, que gritan, ¿verdad? Y esto es parte de las características de los espíritus malos. Usted sabe que los demonios también creen en Dios y creen en la palabra que Dios ha determinado sobre ellos. Los demonios también creen el día que van a ser condenados. Por eso cuando Jesús habla con ellos dicen: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Los espíritus malos saben que les espera un día de juicio, un día de castigo. Pero hay un libro en la Biblia que se llama Santiago. Está cerca de Apocalipsis para que lo pueda buscar. Está Hebreos y después está Santiago, capítulo 2. Cristo vive y a su nombre gloria. Gloria a Dios. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios reconocen a Dios, pero no solamente eso. Los demonios se postraban ante Jesús y le rogaban que no los enviase fuera, que no los atormentase, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña eso, que los demonios creen en Dios, saben quién es Dios, pero también tiemblan ante la autoridad y el poder que el Dios al que nosotros le servimos tiene. Dice: tú crees que Dios es uno, haces bien, pero tenemos que hacer más que creer. También nosotros tenemos que demostrar con nuestro estilo de vida y con el temor a Dios de que Él es nuestro Señor, de que Él es nuestro Dios. Cristo vive. Bueno, vamos a Lucas 8:28. Gloria a Dios. Ya vamos terminando, hermano. ¿Ese ya lo leímos o no? Oh, sí. Bueno, ese ya lo leímos. Entonces, usted sabe que los espíritus malos reconocen también cuando una persona es de oración, cuando una persona está en un lugar cerca de Dios, cuando una persona tiene esa autoridad de parte de Dios. ¿Usted cree que los demonios reconocen o no? Porque todos podemos orar para expulsar algún demonio, pero hay personas que no tienen la disciplina de orar y que su vida no está en santidad, entonces su oración no es muy poderosa. Pero cuando alguien es un hombre de oración, un hombre que practica las disciplinas espirituales, los espíritus malos reconocen esa autoridad en una persona, ¿verdad? Ellos saben quién tiene la autoridad para expulsarlos fuera y quiénes otros nada más van a la iglesia, pero no hacen ningún esfuerzo por adquirir ese poder que Dios nos ha dado. En Hechos capítulo 19, gloria a Cristo Jesús. Hechos capítulo 19. Es de Pablo y de unos exorcistas ambulantes que andaban echando fuera demonios. Hechos 19:15. ¿Qué le dije? 19:15. Dice: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Bien, los espíritus malos conocen, tienen conocimiento, reconocen a las personas que buscan a Dios, a las personas que oran, a las personas que pueden expulsar a estos demonios. ¿Cómo ve usted estos espíritus malos? Ellos existen. Ellos se oponen a nuestra vida como cristianos. Tenemos una batalla bien fuerte contra ellos. Hermano, las bendiciones de Dios cuestan mucha disciplina de nosotros. ¿Por qué? Porque hay una oposición. ¿Usted cree que Dios no quiere bendecirnos? ¿Usted cree que Dios no quiere responder a la oración que nosotros tenemos? Dios quiere responder a las oraciones, pero siempre hay oposiciones. Usted recuerda en el libro de Daniel, cuando Daniel está orando por 21 días y Dios le dice: Daniel,
desde el primer día que tú oraste, yo mandé un ángel con la respuesta, pero el príncipe, el rey de Persia se opuso para que la respuesta no llegara. Entonces tuvo que llegar el ángel Miguel, el ángel, ayudarle a este ángel que venía con el mensaje para que pudiera llegar a su destino. Y por 21 días estuvo esta batalla en el cielo hasta que llegó la respuesta. Y en esos 21 días Daniel está orando, Daniel está ayunando, está intercediendo y está esperando que Dios le responda. Y Dios desde el primer día le había respondido, pero en los cielos hubo una batalla. En el lugar donde opera Satanás, estos espíritus estaban oponiendo para que la respuesta no llegara. Entonces, algunas veces así sucede, hermano. A veces estamos orando a Dios y Dios manda su respuesta, pero hay una batalla en los cielos. Nosotros tenemos que seguir orando. Por eso la Biblia nos llama a interceder, a estar orando por las peticiones que hay en nuestro corazón, por las peticiones que tenemos que estar orando. Y esa batalla se siente. El cuerpo físico siente cuando hay que orar y no le gusta, porque se cansa, porque es un desgaste, porque es difícil. Pero hermanos, si nosotros queremos obtener victoria en nuestra vida, tenemos que orar. Dios nos ha dado autoridad sobre estos demonios, sobre estos espíritus malos. Dios gobierna sobre ellos, pero nosotros tenemos que entrar en la batalla. Las cosas espirituales no son fáciles, pero hay una respuesta grande. Hermano, ¿por qué te cuesta tanto trabajo ir a la iglesia? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo orar? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo leer la Biblia? Porque es una batalla, porque es una guerra, porque hay espíritus que no puedes ver, pero que están alrededor de ti intentando detenerte. Porque es más fácil ir a meterse a un bar y emborracharse, porque es más fácil irse a divertir, irse a jugar, irse al parque y estar allí toda la tarde. ¿Y por qué es tan difícil venir a la iglesia? Porque es tan difícil orar, porque hay una batalla, porque la Biblia dice desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Dios ha hecho una obra poderosa en nuestras vidas, nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha confiado su palabra. Nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que poner de nuestra parte y saber que estamos en una batalla, y la única manera de obtener victoria es esforzándonos. Estos espíritus van a venir a poner tropiezo. Cuando ya estamos listos para irnos a la iglesia, va a pasar algo. El esposo se va a pelear con la esposa, con los hijos, alguien va a llamar, alguien va a llegar. Ese es el enemigo. Estos son estos espíritus que están tratando de detener el propósito de Dios para tu vida, ¿verdad? La incredulidad, el desánimo, todo esto, una opresión de parte del enemigo bien fuerte. El mundo en el que vivimos ahora, el país en el que vivimos ahora, le está abriendo las puertas al pecado y les ha abierto las puertas a todas estas maldiciones. Por eso es que es más difícil orar. Por eso es que es más difícil mantener una vida espiritual. Por eso es que es más difícil que las personas se mantengan en la iglesia. Porque este mundo está abriendo la puerta a muchas maldiciones de parte del enemigo, a muchos pecados, a muchos espíritus del diablo que se están moviendo como ellos quieren moverse, ¿verdad? Nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que orar, tenemos que mantener estas disciplinas espirituales. Como padre de familia eres responsable de orar por tu esposa, de orar por tus hijos. Las mamás, las esposas, las mujeres son responsables también de orar por sus hijos. Nadie más lo va a hacer y tenemos que hacerlo nosotros, pero es una responsabilidad que tenemos que adquirir. La palabra de Dios nos enseña que hay muchos de estos espíritus y nosotros tenemos que luchar contra esto y Dios nos va a dar la victoria. Gloria a Dios. Voy a terminar con dos citas bíblicas en Lucas capítulo 9 y verso 1. Lucas 9:1. Esto es la autoridad que Dios nos da a nosotros para orar, y la autoridad que nos da sobre estos espíritus malos que aunque no los podemos ver, pero Dios nos ha dado una autoridad poderosa sobre ellos. 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermos
y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esta es la autoridad que Dios nos ha dado. Nosotros somos discípulos de Jesús también. Dios nos ha dado autoridad para expulsar todos estos demonios y para orar por los enfermos y reciban su sanidad. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, por favor. Y el verso número 17. ¿Listos? Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la autoridad que Dios nos da a los que creemos en su nombre. Puede que haya muchos espíritus malos intentando detener nuestras vidas, pero nosotros tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado su espíritu que está dentro de nosotros, y Dios nos ha dado esta autoridad para expulsar todo demonio y para luchar contra toda obra del enemigo. Pero es importante nosotros entender, hay que guardar las disciplinas. Hermano, sigue orando por las peticiones que tú tienes. En oración obtenemos la victoria, ¿verdad? Hay mucha oposición, pero Dios nos va a dar siempre la victoria. Si tú te cansas de orar, todos nos cansamos. Si te cansas, es difícil leer la Biblia, es la misma batalla que todos estamos enfrentando. Pero una vez que nos determinamos a hacerlo, Dios nos ayuda, Dios nos da fuerzas, el Espíritu Santo nos levanta y nos fortalece y nos ayuda a seguirlo haciendo. Las cosas de Dios, hermanos, son muy bonitas. Las bendiciones que Dios tiene son muy poderosas, pero se necesita una determinación, una iniciativa de nuestras vidas para obtener la victoria. No tenemos que vivir en derrota, pero necesitamos disciplina para obtener la victoria. No olvides que estás en una batalla. No olvides que hay espíritus malos que se rebelaron contra Dios y ahora se están moviendo en todo el mundo, pero Dios nos da la victoria. Así que hay hombres muy poderosos que han caído, hay hombres con un ministerio muy grande que han caído por descuidar las disciplinas espirituales. Amén. Así que nosotros tenemos que buscar a Dios. Póngase de pie, hermano. Dios es muy poderoso y Dios nos bendice siempre y Dios nos da la victoria. Gloria a Dios. Estos espíritus malos, hermano, que se mueven, ellos pueden ser detenidos, y hay cadenas que se rompen cuando nosotros oramos. Hay una autoridad muy impresionante que Dios nos ha dado. El Dios de los cielos, que gobierna sobre todo, nos da esa autoridad para obtener victoria. Vamos a orar un momento. Amén. Yo no sé cómo usted se siente espiritualmente. No sé si siente que hay cadenas que Dios necesita romper. Es importante que ore a Dios y se lo pida. Si necesita sanar de alguna enfermedad, es importante orar a Dios y declararlo y creerlo también. Vamos a orar esta noche. Dios Todopoderoso, Señor, no hay otro como usted, el único Dios verdadero al que nos ha llamado y al que nosotros le servimos. Señor, su palabra es bendición para nuestras vidas, su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Su palabra es suficiente para bendecir nuestras vidas y para guiarnos en este camino, Señor. Esta noche hemos aprendido, Señor, que sí existen estos espíritus malos, sí existen estos espíritus inmundos, Dios mío, y como cristianos nos encontramos en esta batalla. Señor, nosotros hemos sentido la oposición de estos espíritus malos. Posiblemente físicamente no los hemos visto, pero sí sentimos esa opresión, sí sentimos esa oposición, sí sentimos esa batalla en nuestra vida, Señor, cuando queremos buscarlo, cuando queremos servirle, Señor. También entendemos que en algunas ocasiones posiblemente estos espíritus nos han detenido. En algunas ocasiones hemos perdido batallas por falta de disciplina.
termina por falta de persistencia, por falta de perseverancia. Dios Todopoderoso, en esta noche le pedimos que nos ayude. Señor, sabemos que tenemos esta batalla y en esta noche oramos para que toda obra del enemigo sea quebrantada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora mismo declaramos que toda cadena se rompe en este mismo momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda opresión del enemigo es echada fuera ahora mismo. Toda cadena es quebrantada. Todo espíritu de enfermedad es echado fuera. Todo espíritu de incredulidad es echado fuera. Toda frialdad, toda pereza, todo cansancio, toda pesadez es echada fuera ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos victoria. Señor, danos victoria cuando oramos. Danos esa resistencia, Señor, para permanecer de rodillas, para permanecer orando. Señor, danos esa persistencia para dedicar tiempo a memorizar, a estudiar su poderosa palabra. Señor, dé victoria a su pueblo. Hay familias que están orando por un propósito, por una causa. Hay jóvenes, hay mujeres que están orando, Señor, que están anhelando en su corazón ver su gloria. Señor, en esta noche responda a la oración, quebrante toda obra del enemigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, esta noche declaramos victoria. Esta noche declaramos avivamiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esta noche declaramos que toda cadena se rompe ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahí en esa familia, en ese hogar, en ese matrimonio, se rompen esas cadenas, se rompen esas ataduras, se rompen esos malos hábitos ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay cadenas que se están rompiendo, hay ataduras que se están rompiendo en el nombre de Jesús. Expulsamos todo espíritu de las tinieblas ahora mismo. Declaramos que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Señor, trae ese avivamiento, trae esa victoria, trae esa bendición, Señor. Ayúdanos a persistir, que nuestras oraciones puedan llegar hasta el trono de su gracia. Oh Dios Todopoderoso, bendigo esta noche a su pueblo, Señor. Cada hogar, cada matrimonio, cada familia, cada joven, Señor. Padre, esta noche cerramos toda puerta que de alguna manera consciente o inconsciente le hayamos abierto al enemigo. Dios mío, declaramos victoria en esta noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque esas cadenas se han roto, esas ataduras se han roto. Señor, levantamos nuestras manos en esta noche y declaramos victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, declaro victoria sobre tu pueblo, sobre aquel que quiere orar, aquella hermana, aquel hermano que quiere orar pero que no puede, pero que es derrotado en el intento. Señor, esta noche declaro victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, bendice a tu pueblo, bendice cada familia, cada hogar, cada matrimonio, Señor. Oh Espíritu Santo, que tu presencia se mueva, que ese fuego sea avivado, Señor, que su gloria se manifieste con poder en medio de su pueblo. Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta noche. Señor, usted está comenzando a hacer algo en medio de su pueblo, en nuestros corazones. Usted está comenzando a hacer algo, Señor. Gracias, Dios mío, porque hay victoria, porque hay poder en su nombre.